Cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir. Buenas. Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo y psicólogo reconocido, fundador de un laboratorio en la UNAM. Quería entender la conciencia, tocar el alma, y en esa búsqueda, se topó con cosas que la ciencia prefiere ignorar. Su desaparición es el capítulo final de una vida dedicada a lo imposible. Un hombre en la cima de su carrera se esfuma. La investigación se vuelve confusa, llena de contradicciones. Es como si una mano invisible hubiera borrado a Jacobo no solo del mapa, sino de la existencia. El misterio de Grinberg es una herida abierta en la ciencia latinoamericana. Acompáñenme en este viaje a la mente de un genio y al enigma de su silencio, porque a veces, las respuestas más inquietantes no están en lo que se sabe, sino en lo que se oculta. Jacobo no solo desapareció, dejó una grieta en la realidad. Su historia es un recordatorio de que hay fronteras que, al cruzarlas, pueden no tener retorno. ¿Qué precio pagó por buscar la verdad? ¿Y quién, o qué, no quería que la encontrara? El silencio de Grinberg es un eco que aún nos persigue. Así comienza el misterio. Jacobo Grinberg nació en la Ciudad de México en 1946, en una familia judía. Desde niño, su curiosidad era insaciable, pero no por juguetes, quería entender la conciencia. A los 12 años, su madre sufrió un derrame cerebral. Jacobo se preguntó, ¿dónde está la mente de mi madre? Esa pregunta lo marcó para siempre. Mientras otros jugaban, él leía psicología, filosofía y neurología. Estudió psicología en la UNAM, pero la academia le quedaba pequeña. Sentía que las respuestas no estaban solo en los libros ni laboratorios. Buscaba un conocimiento oculto, ancestral, ignorado por la ciencia moderna. Su sed lo llevó a Nueva York, donde se especializó en psicofisiología. Podía haber tenido una carrera cómoda, pero la pregunta original lo perseguía. La ciencia le daba mapas, pero él quería explorar el territorio de la conciencia. Regresó a México con una misión, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Su laboratorio en la UNAM se volvió un santuario para lo heterodoxo. Meditación, estados alterados, fenómenos psíquicos. Grinberg estaba construyendo un puente entre el mundo de los electrones y el de los espíritus. No sabía que, al cruzarlo, tal vez no habría regreso. Su búsqueda era peligrosa, pero no podía detenerse. Así comenzó su viaje hacia lo desconocido. En su búsqueda, Grinberg oyó hablar de Pachita, una curandera famosa por milagros imposibles. Decían que operaba con un cuchillo de cocina, materializaba órganos y sanaba sin anestesia. Para la ciencia, era charlatanería. Para Jacobo, una puerta que debía cruzar. Presenció a Pachita entrar en trance, poseída por el hermanito Cuauhtémoc, y realizar operaciones imposibles. Su escepticismo se desmoronó ante lo que vio: carne abierta, órganos extraídos y reemplazados, cicatrices que desaparecían. Durante años, estudió a Pachita, midió su actividad cerebral, filmó operaciones, entrevistó pacientes. Descubrió que el chamanismo mexicano era una tecnología de la conciencia, no superstición. Pachita, según Grinberg, accedía a una matriz fundamental del universo, descargando órganos desde un campo de información. Esta idea se volvió la base de su trabajo. La realidad podía ser manipulada desde la conciencia. Pachita no era maga, sino una física cuántica intuitiva. Grinberg encontró la clave para unir ciencia y magia. Su visión cambió para siempre. Lo imposible se volvió real ante sus ojos. La frontera entre mente y materia se desdibujó, y Grinberg decidió ir aún más lejos. El misterio apenas comenzaba. Tras sus experiencias con Pachita, Grinberg necesitaba un modelo para explicar lo imposible. Así nació su obra magna, la teoría sintérgica. Propuso que la realidad no es objetiva, sino una creación de la conciencia. El universo es una red de vibraciones, una látice de información pura. El cerebro no genera conciencia, la decodifica y la transforma en experiencia. Si cambiamos la forma en que el cerebro decodifica, podemos modificar la realidad misma.
Esto explicaría los milagros de Pachita, manipulaba la latice con su conciencia. La teoría sintérgica era revolucionaria y peligrosa, ponía a la mente como fuerza fundamental del universo. Sugería que la oración, la intención y la meditación son tecnologías capaces de alterar el espacio-tiempo. Greenberg no solo proponía una nueva teoría científica, sino una nueva forma de entender la existencia. Su visión desafiaba el materialismo científico, y eso lo puso en la mira. La ciencia tradicional lo rechazó, pero él siguió adelante. Su teoría era una herejía y una amenaza. Greenberg estaba a punto de cruzar el umbral. El precio sería alto, pero no había marcha atrás. Greenberg no era solo teórico, diseñó experimentos para probar su teoría sintérgica. El más famoso, el potencial transferido. 2 personas meditaban juntas, luego eran separadas. Una recibía estímulos, la otra estaba aislada. Sorprendentemente, el cerebro de la persona aislada reaccionaba al estímulo recibido por la otra. Era como si sus mentes siguieran conectadas a distancia. No había explicación clásica. La conciencia parecía no local. Greenberg replicó el experimento muchas veces, con controles rigurosos. La comunidad científica lo ignoró. Era demasiado incómodo. Además, estudió la visión extraocular en niños que decían ver con la piel. Todo apuntaba a lo mismo. La conciencia puede interactuar directamente con el campo de energía del universo. Sus pruebas se acumulaban, y eso lo volvió peligroso. Greenberg estaba a punto de demostrar que la mente puede alterar la realidad, pero el mundo no estaba listo. Y alguien, quizás, tampoco quería que lo estuviera. El peligro acechaba. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg debía celebrar su cumpleaños 48. Nunca llegó. Al principio, nadie se alarmó. Era un hombre absorto en su trabajo. Pero pasaron los días y el silencio se volvió inquietante. Su esposa Teresa Mendoza también desapareció. La denuncia oficial se hizo días después, pero la investigación fue un desastre. Se perdieron pistas, se ignoraron testimonios, la policía parecía querer cerrar el caso rápido. La versión oficial, crimen pasional. Pero no había pruebas, ni violencia, ni huida. Todo estaba intacto. Jacobo y Teresa simplemente se evaporaron. Su familia, liderada por su hermano Ari Telch, investigó por su cuenta. Descubrieron obstrucción policial, testigos asustados y una cortina de humo. En 1994, Greenberg estaba en la cima. Sus experimentos eran sólidos y se decía que estaba por publicar un trabajo revolucionario. Justo entonces, desaparece. No antes, no después. Es una coincidencia demasiado perfecta. El misterio se profundiza. ¿Fue silenciado por lo que estaba a punto de revelar? ¿O por quienes temían su descubrimiento? La desaparición de Greenberg es el preludio de algo más grande, un enigma sin resolver y una advertencia. Una teoría apunta a agencias gubernamentales. Greenberg fue desaparecido. ¿Por qué? Su trabajo tenía implicaciones de poder, telepatía, visión remota, influencia mental. Programas como MK Ultra y Stargate ya exploraban estos temas. Greenberg no solo teorizaba, estaba creando un marco científico reproducible. Se dice que fue contactado por inteligencia, le ofrecieron recursos, pero bajo control secreto. Quizás se negó a convertir su trabajo en arma. Esa negativa pudo ser su sentencia. O fue reclutado a la fuerza, llevado a un laboratorio secreto. La conducta policial apoya esta teoría. Obstrucción, pistas falsas, órdenes de arriba. El comandante del caso admitió haber recibido instrucciones para no investigar. ¿Quién tenía tanto poder para paralizar el caso? La sombra del poder es larga, y a veces devora a los genios que se acercan demasiado al fuego. El misterio sigue. Otra teoría, aún más inquietante, la desaparición fue el resultado de un experimento final. Si la teoría sintérgica era correcta, ¿podía Greenberg trascender el espacio-tiempo? Quizás, el 8 de diciembre, realizó un último experimento consigo mismo y su esposa. Meditación profunda, tecnología secreta, coherencia neuronal máxima. Su objetivo, desmaterializarse de esta realidad y manifestarse en otra. No hay cuerpo, ni violencia, solo una transición. Como agua que se convierte en vapor. Su hermano Ari Telch considera esta posibilidad plausible. ¿A dónde fue? ¿A un plano superior? ¿O se perdió en la látiz? La pregunta queda abierta.
El misterio se profundiza. Han pasado más de 30 años. El caso Greenberg es leyenda y mito. No es solo un desaparecido, es símbolo de los peligros de cruzar fronteras del conocimiento. Su legado, libros, teoría, inspiración para quienes buscan unir mente y materia. Nos dejó herramientas para cuestionar la realidad y el poder de la conciencia. Pero también dejó el misterio, el silencio, la pregunta sin respuesta. ¿Fue silenciado por el poder? ¿Víctima de su propio experimento? ¿O logró trascender? Cada posibilidad es perturbadora. Nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra comprensión. La historia de Greenberg permanece abierta, como una herida. Nos deja una última pregunta. ¿Descubrió algo tan inmenso que la única salida era desaparecer? Quizás nunca lo sepamos. O quizás la respuesta siempre ha estado aquí, en el silencio entre nuestros pensamientos. Buenas noches.